Me encantan las palabras que escribió el rey Salomón bajo inspiración. Él dijo: cuando te presentes delante de tu Dios, sean pocas tus palabras. ¿Has pensado alguna vez cuántas palabras Dios desea escuchar de tu boca? 2. Solamente 2. Perdón y gracias. ¿Y por qué Dios solo necesita escuchar estas 2 palabras de ti? Porque cuando tú le dices perdón, estás reconociendo quién eres. Y cuando tú le dices gracias, estás reconociendo que Dios es bueno y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando un creyente dice estas 2 palabras, Dios no necesita nada más. Dios le bendice en su vida y le bendice en abundancia. Deseo de corazón que en esta mañana todos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Y deseo también que todos en esta mañana podamos salir de aquí enriquecidos, diciendo: Señor, perdón y gracias. El tema que quiero presentaros en esta mañana tiene este título: ¿qué ocurrió en aquella cruz? Es el tercer sermón y el último sermón de una temática sumamente importante: el plan de la salvación. Qué importante es que el pecador entienda, por lo menos en sus partes más importantes, cómo Dios trabaja para salvarte. Y el plan de trabajo que tenemos para esta mañana es el que tenéis aquí delante. Vamos a tratar 5 puntos. El primer punto, vamos a hablar por qué Jesús tuvo que morir. El segundo punto, ¿por qué la cruz? En el tercer punto vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar del hombre. ¿Quiénes somos? En el tercer punto hablaremos de Jesús. ¿Quién fue realmente Jesús? Y en el último punto, como culminación del sermón, ¿quién murió en aquella cruz? Y finalmente cerraremos el sermón con una reflexión final que intentará recoger los otros puntos mencionados. Bien, comencemos por el primer punto: ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y este punto nos obliga a hablar de una cosa: del perdón. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué el perdón de Dios funciona de forma diferente al perdón humano? Cuando tú perdonas, ¿qué haces? Solo tienes que hacer una cosa: decir: yo te perdono. Se acabó. Pero cuando Dios perdona, ¿qué ocurre? Que tiene que hacer algo más. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué Dios, para perdonarnos, tuvo que enviar a su Hijo Jesús a morir? ¿No era suficiente con decir: os perdono? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? A lo largo de la historia se han discutido 3 explicaciones. Se han dado 3 explicaciones de por qué Jesús tuvo que morir. Aquí tenéis las explicaciones. La primera respuesta es que Jesús murió para saldar una ofensa. La segunda respuesta es que Jesús tuvo que morir para saldar una deuda.
Y la tercera es que Jesús tuvo que morir para saldar una transgresión. La pregunta es, ¿cuál de estas tres respuestas es la acertada? ¿Son las tres? ¿No son ninguna? ¿O es alguna de las tres? Bueno, pues vamos a profundizar y vamos a verlo. La explicación correcta debe cumplir un requisito, y es que, bueno, lo explico después, cada respuesta se apoya en un texto bíblico. Así que el texto bíblico en el que se apoya la primera respuesta es este que tenéis delante. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si se habla de reconciliación, es porque antes hubo algún problema. ¿Qué ocurrió? Todo se enfoca en que el hombre desobedeció a Dios. Así que hay alguien ofendido, ¿y ese ofendido quién es? Dios. Con lo cual, la muerte de Jesús sería como una especie de castigo que saldase a ese Dios que fue ofendido. El segundo texto bíblico que tenemos para justificar la segunda respuesta al por qué Jesús murió es este que tenéis delante. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí lo que se centra la atención es que cuando el hombre peca se convierte en un esclavo. ¿Esclavo de quién? Nosotros decimos del pecado, pero más concretamente ¿de quién? Del diablo. De forma que la muerte de Jesús sería un pago para sacar de la esclavitud al hombre y hacerle libre. El tercer texto que lo utiliza la tercera respuesta es este otro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí no se nos habla de ofensas ni de deudas, sino de transgresión. Luego se nos está hablando de la ley. Y entonces la muerte de Jesús se convierte en un sacrificio para saldar la transgresión de una ley. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las tres respuestas es la correcta? ¿Son las tres, no es ninguna o es alguna de las tres? Para saber cuál es la correcta, cada una de las respuestas, cada uno de los enfoques o de los planteamientos tiene que respetar una verdad. Y es que Dios es justo y Dios es amor. Lo dijimos en días anteriores. La justicia y el amor de Dios son los dos atributos más importantes de Dios, sin quitar todos los otros atributos que tiene. Así que ahora lo que tenemos que ver es qué planteamiento respeta que Dios es justo y Dios es amor. Y el que lo respete, el planteamiento es correcto. Cuando nosotros consideramos el primer planteamiento, es decir, Jesús murió para saldar una ofensa, nos encontramos con un problema. Y es que ese planteamiento cuestiona la justicia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en ese planteamiento hay un inocente y hay también un culpable. ¿Quién es el inocente? Jesús. ¿Quién es el culpable? El hombre, la raza humana. Ahora fijaos, ¿quién muere y quién sufre? El inocente. ¿Desde cuándo un juez justo puede permitir que el inocente muera y sufra y el culpable quede libre? ¿Qué justicia, qué amor es esa o eso? Así que el primer planteamiento no es correcto, porque cuestiona la justicia de Dios y el amor de Dios. El segundo planteamiento también cuestiona la justicia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el planteamiento que hace es como una especie de pacto entre Dios y el diablo.
Cuando el hombre peca, se hace esclavo del diablo y entonces Dios se somete al diablo, va a su casa, lo digo por utilizar una expresión humana, llama a su puerta y dice: quiero la libertad del hombre. Y entonces, ¿sabéis lo que se hacían con los esclavos? Había que redimirlos, había que pagar un precio. Y Satanás le dice: muy bien, si tú quieres la libertad del hombre, vida por vida, me das a tu hijo y yo dejo libre al hombre. Como te puedes imaginar, este planteamiento teológicamente es una aberración, porque Dios nunca dialogó con el mal. Dios nunca se sometió al diablo para que él pusiese las condiciones y Dios finalmente aceptase las condiciones. Así que el segundo planteamiento no es correcto. Y llegamos al tercer planteamiento. Y es que Jesús muere como sacrificio para saldar la ley. En realidad, si os dais cuenta, lo que dice la ley es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esta opción efectivamente es válida, porque cuando vamos a la Escritura, desde que entra el pecado, ¿qué aparece? El sacrificio. Y durante todo el Antiguo Testamento que hay sacrificio, hasta que Jesús muere como el Cordero que quita el pecado del mundo. En realidad aquí, lógicamente, lo que se habla es de dos principios de la ley. Primero, la ley de Dios nunca se equivoca. Y segundo, la ley de Dios hay que cumplirla. ¿Y qué es lo que hay que cumplir? Lo dice el texto bíblico: la paga del pecado es muerte. El que peca tiene que morir irremisiblemente. Jesús muere, y fijaos porque ahora se cumple una cosa muy bonita, Salmo 85, 11. ¿Qué tenemos en ese salmo? Se nos dice una gran verdad. La verdad y la misericordia se besaron, se encontraron. Es decir, Jesús muriendo por el hombre demuestra su amor. Dios es amor. Y Jesús muriendo como sacrificio paga la ley. Luego Dios es justo. Por eso en la cruz se justifica la justicia de Dios y el amor de Dios. Interesante. Vamos a ver el segundo punto. Vamos profundizando cada vez en temas más interesantes. ¿Por qué la cruz? Si tú tuvieses que resumir la cruz, dar una definición de la cruz, ¿qué dirías? Mientras tú lo piensas y antes de darla, fíjate lo que dice la Biblia. La Escritura utiliza 5 definiciones de cruz. Por ejemplo, para el judío, la cruz, ¿qué era? Un tropezadero. Bueno, esa palabra nosotros normalmente no la utilizamos. Así que lo que utilizamos era una contradicción. Para el griego, para el gentil, la cruz era una locura. Para el romano era un instrumento de tortura. Para los discípulos, por lo menos mientras estaba el hecho de la crucifixión, ¿qué fue? El mayor fracaso. Y para Pablo, la cruz era el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si tú te fijas bien en estas 5 definiciones, hay una cosa que llama la atención. Solo una está expresada de forma positiva, la definición que da Pablo. Las otras 4 siempre tienen una connotación negativa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo fue el único que al hablar de la cruz la define de la forma que la define, en forma positiva? Porque Pablo fue un hombre privilegiado. Recuerda que hablemos, ¿por qué para los judíos la cruz era una contradicción? Porque si vamos a la Escritura, nos damos cuenta que dice lo siguiente: maldito de Dios, no maldito de hombre, maldito de Dios todo aquel que es colgado de una cruz.
Por eso para el judío ensalzar la cruz era una contradicción, era una maldición de Dios. ¿Por qué para el griego era una locura? Porque en realidad en la cruz lo único que se veía era dolor y sufrimiento. ¿Cómo ensalzar la cruz si ahí solamente se sufre? Así que los que luchaban por la cruz, defendían la cruz, y estos están locos. Para el romano, ¿por qué era un instrumento de tortura? Porque el romano lo que quería es que la cruz fuese una lección para los rebeldes. ¿Y por qué para los discípulos fue el mayor fracaso? Porque ellos, cuando vieron a su maestro crucificado, se les hundió el mundo. Fue el final de todo. Ellos creían y de pronto todo se cerró, todo se apagó. Y sin embargo, Pablo fue capaz de ver en la cruz la gran solución de todo. Así que ahora, efectivamente, cuando miramos las 5 definiciones, vemos que solo una está definida la cruz como algo positivo. Y la pregunta que yo hacía antes es, ¿por qué? Pablo fue un hombre privilegiado. Él tuvo la suerte de que Dios le diese una visión. ¿Recordáis cuando él habla de la visión en 2 Corintios? Que dice, conozco un hombre, era él, que oyó cosas y vio cosas que al hombre no le es dado expresar. Dios le lleva al tercer cielo, es decir, al sitio donde vive Dios. ¡Qué privilegio! ¿Y por qué Dios le llevó a Pablo al cielo? Porque quería tener un encuentro con él, quería hablar con él. ¿Tú te has preguntado alguna vez de qué hablaron? ¿Cuál fue el tema de conversación? Yo te lo digo. Me puedo equivocar, pero a lo mejor no. Dios le llamó para explicarle el plan de la salvación. Por eso luego cuando escribe Romanos, Pablo es impecable. ¡Qué claridad, qué precisión! Pero ¿sabes lo que Dios, cuando habló con Pablo del plan de la salvación, ¿sabes dónde se detuvo? En la cruz. Porque la cruz no fue entendida por nadie. Era el escándalo. Cuando Jesús comunicó a los ángeles y a los otros mundos en qué consistía el plan de la salvación, cuando les dijo la primera parte, todo el mundo dijo amén, gloria a Dios. ¿Y en qué consistía la primera parte? El hombre puede ser rescatado. Amén, amén. Los ángeles dijeron amén y los otros mundos dijeron amén. Pero cuando Jesús dijo la segunda parte del plan de la salvación, cuando Jesús dijo, y para poder salvar al hombre, el Hijo del Hombre tendrá que ser crucificado y muerto en una cruz. Nadie dijo amén. Todos se quedaron sin habla y dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué para salvar al hombre tú tienes que morir en una cruz? Nadie entendió. Nadie entendió. Por eso, cuando Dios le explicó el porqué de la cruz, yo no sé lo que vería Pablo, pero después de esa visión, fíjate cómo enfoca su ministerio, porque él dice, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando uno enfoca su vida y dice, lo que yo sé, mi preparación con Gamaliel, no sirve para nada. Yo dejo todo y solamente presumo de una cosa, de Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque él vio lo que normalmente no vemos ninguno. Claro, no tenemos el privilegio de Pablo, porque si Dios viene y nos explica, todos diríamos lo mismo, Señor. No vale nada, lo que yo sé no vale nada, lo único que vale es tu Hijo y a este crucificado.
Ahora, ¿qué podemos decir de las otras definiciones que nos da la Biblia sobre la cruz? ¿Es que están equivocadas? No. Son definiciones que nos presentan la verdad de algo triste. Por ejemplo, la maldición. Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiésemos ser bendición. Pero Jesús no solamente se hizo maldición, sino que estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte. Y estas dos cosas juntas deben servir de lección a todos los rebeldes. ¿Y quiénes son los rebeldes? Los rebeldes somos nosotros. Desde que entró el pecado, el hombre se convirtió en un rebelde. ¿Y cuál es la lección que debemos aprender nosotros? Que para ganar hay que perder. La filosofía de la vida es otra cosa muy diferente. Por eso a veces nosotros nos equivocamos cuando creemos que para ganar mi razón tiene que sobresalir. Jesús dijo, si tú quieres ser el primero, debes ser el último. Si tú quieres ser el mayor, debes ser el servidor. No lo olvides, la gran lección de la cruz es que para ser grande, para ganar, para vencer, necesitas aprender a perder. ¿Y sabes por qué Jesús fue el más grande de todos? Porque ha sido y será el que estuvo dispuesto a bajar más abajo. Porque la grandeza se mide no por cuán alto llegas, sino por cuán bajo estás dispuesto a bajar. ¡Qué lección! Y ahora vamos a ver las dos definiciones de abajo. La primera es, bueno, decía que vamos a centrar ahora nuestra atención en las dos definiciones de abajo. La pregunta, fijaos, está aquí. ¿Por qué para los discípulos la cruz era el mayor fracaso? ¿Sabéis que la cruz es el símbolo de la prueba? Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando uno no ve, uno no entiende. Y cuando uno no entiende, las pruebas es un obstáculo para avanzar. Pero fíjate Pablo, cuando Pablo ve, entiende. Y cuando uno entiende, las pruebas es la razón que justifica tu avance. Dicho de otra manera, tú no crecerás nunca, tú no madurarás nunca, tú nunca llegarás a ser lo que Dios quiere que sea sin pruebas. Por eso Santiago llegó a decir, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas. Qué importante es ver. Por eso vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Y ahora qué? Esto, a ver, ahí está. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Nosotros hemos visto hasta aquí textos, y los textos están bien, pero tenemos que tener visión. ¿Cuál es la visión que nos da la Biblia de la cruz? Pero la visión general. Fijaos qué visión. Para la Escritura, la cruz es el plan perfecto de una trampa perfecta. Y cuando yo hablo de trampa perfecta, ¿a qué me refiero? Tenemos que ver cómo trabaja Satanás. Tú ahora imagínate a Satanás maquinando un plan para destruir a Dios. Imagínate. La pregunta es, ¿cómo tiene que ser ese plan? ¿Cómo tiene que ser ese plan? El plan tiene que ser perfecto. No puede haber agujeros, no puede haber lagunas, no puede haber errores, tiene que ser perfecto. Y desde luego fue perfecto. Porque fijaos, ¿quién entendió las intenciones de Lucifer? Nadie. Y no solamente los ángeles no entendieron, sino que fijaos, 1/3 de los ángeles le siguieron. ¿Tú te das cuenta?
No estamos hablando de 15 o 20 ángeles, estamos hablando de miles de millones. ¿Qué ocurrió con el universo? Y cuando yo hablo de universo me refiero a los otros mundos creados. ¿Sabes lo que ocurrió? Temblaron. Se llenaron de dudas. ¿Cómo es posible que tantos ángeles se rebelen en el cielo? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Nadie entendió. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que pasar para que entendiesen? Más de 4.000 años. Más de 4.000 años. ¿Y gracias a qué descubrieron los planes de Satanás? Gracias a la cruz. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que si no hubiese habido cruz, todavía los ángeles, los otros mundos, no entenderían quién es Satanás. No me extraña que Pablo, cuando definió la cruz, dijo, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque hay que ser muy sabio. Porque hay que ser muy sabio. Allá funciona. Oye, gracias al técnico, muy bien. Hay que ser muy sabio para idear un plan con una cruz. Y hay que ser muy poderoso para llevar a cabo ese plan. Por eso, fijaos, en el cielo y en el universo, ¿para qué sirvió la cruz? Desveló quién era Satanás, aclaró quién era Dios, eliminó todas las dudas y recuperó la paz y la armonía en el universo, en el cielo. Pero no solamente eso hizo la cruz, es que la cruz también mostró lo que es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es una enfermedad contagiosa. Hoy hablamos del coronavirus y decimos, madre mía, contagios, porcentajes. El pecado, es curioso, fíjate si es contagioso, que no se libró ni uno. Entró el pecado por un hombre, la muerte llegó con él y la muerte pasó a todos. No importa que nazcas en una cueva del Himalaya, el pecado te llega y mueres. Así que contagioso, pero además es destructivo y mortal. Eso es lo que vieron los ángeles y los otros mundos. Pero es que además también vieron quién es el hombre, cuál es su situación y cuál es su necesidad. Y ahora que estamos hablando del hombre, vamos a profundizar en el hombre. Vamos a pasar al siguiente ítem. ¿Quiénes somos en realidad nosotros? ¿Recordáis que en el segundo día dijimos que cuando hablásemos del hombre tenemos que hablar del antes y del después? Y a mí me gustaría mencionar en este punto dos cosas importantísimas. Primera cosa, ¿cuáles fueron los planes que Dios tuvo cuando creó al hombre? ¿Qué planes tenía? Segundo, ¿cómo funcionaba el hombre antes del pecado? Vamos a responder la primera cuestión. Cuando tú vas a la Escritura, es curioso. La Escritura no te dice qué planes Dios tenía para el hombre. Solo te dice que Dios le hizo al hombre para que fuese feliz. El espíritu de profecía, sin embargo, hace 4 declaraciones que no tienen desperdicio sobre qué planes tenía Dios para la raza humana. Vamos a verlo. Todo el cielo tuvo un profundo interés en la creación del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Oye, yo cuando leí esto dije, yo siempre había pensado que Dios, cuando se puso a crear mundos, creó, y cuando llegó a la tierra, creó al hombre. Y el hombre que era uno más de la obra creadora de Dios. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice que el hombre no era una creación normal, era o pertenecía a un orden nuevo y distinto, diferente a todas las criaturas que había hecho.
Por eso Satanás, aquí comenzó el problema con Lucifer. ¿Por qué Satanás tenía tanto interés en entrar en el concilio divino? Porque había escuchado que Dios tenía un plan especial para una raza que iba a crear. Y Lucifer quería saber, oye, espera, ¿qué vas a hacer? Yo quiero entrar. Y Dios le dijo no. A partir de ahí vino todo el problema de la rebelión. Segunda declaración del Espíritu Profecía. Formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. ¿Sabes que me gusta la palabra nobleza? Porque la palabra nobleza es un término muy amplio. Tercera declaración. El Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era solo un poco menor que la de los ángeles. ¡Wow! Así que la raza humana era la raza más inteligente de toda la obra creada por Dios y solo un poquito menor que los ángeles. Cuarta declaración. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Y atención a estas palabras que vienen ahora. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. ¿Sabéis que el pecado del hombre fue después de la rebelión del cielo? Es decir, los miles de millones de ángeles habían abandonado el cielo. Y cuando Dios crea al hombre, los crea especiales porque su plan es que esos hombres pudiesen ocupar el lugar de los ángeles caídos. Y yo cuando leía esto digo, Señor, ¿qué planes más maravillosos que tenías para nosotros? Y entonces me dije, Señor, qué triste te tienes que sentir ahora en cómo somos, a lo que hemos llegado a ser. Un plan prodigioso, maravilloso, grandioso. ¿Y en qué hemos llegado a ser? Por eso cuando el hombre pecó, el universo tembló, se llenó de miedo. Porque fíjate, el ángel más perfecto cayó, la raza más perfecta cayó, y todos se decían, ¿y nosotros? ¿Qué nos pasará a nosotros? ¿Tú te das cuenta? Vamos a ver cómo esto, en la cita está en La verdad acerca de los ángeles, página 41. Los que estamos en el grupo, este libro lo estudiamos, así que es familiar para todos vosotros. Vamos a ver cómo funcionaba el hombre antes del pecado. Fijaos, porque esto es interesantísimo, porque entonces vamos a entender cómo estamos ahora. Dios le dio 3 dimensiones en las que desarrollarse. Le dio una mente para pensar, le dio un corazón para sentir y le dio un espíritu con el que se pudiese relacionar con Dios. ¿Quién se encargaba de gestionar los pensamientos? La razón. ¿Quién gestionaba los sentimientos y las emociones del corazón? El amor. ¿Y quién gestionaba la dimensión espiritual del hombre? Directamente Dios. Y ahora nos vamos a detener un poco aquí porque si no, nos perdemos algo grandioso. ¿Gestionar los pensamientos es fácil o difícil? Yo te pregunto, ¿cuántos pensamientos puede haber en una mente? Fíjate, todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú fabricas o creas, todo lo que tú haces a lo largo de la vida, todo se acumula, nada se pierde. Otra cosa es que tú no te acuerdes, pero absolutamente todo lo que tú ves, oyes, creas, haces, todo está aquí dentro. Cuando tú tienes que decidir algo, voy a la iglesia, voy a un nuevo trabajo, me despido por él. ¿Qué tiene que hacer la razón? Meterse en el almacén, en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente. Y en los trillones y trillones de pensamientos que llega a tener un cerebro, tiene que comparar y decidir qué es lo que conviene.
y eso te lo da servidito en una bandeja de postre. Así que tú cuando dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a hacer un viaje o no? Hay alguien que trabaja por ti a una velocidad, en menos de un segundo o décimas de segundo, trillones de operaciones. Y la razón te dice esto. ¿Qué ocurre cuando un cerebro pierde la razón? Que el hombre deja de ser hombre. Interesante. Y ahora vamos al corazón. En el corazón es donde se encuentran los sentimientos y las emociones. Es un mundo complejísimo, más de lo que te puedas imaginar. ¿Quién lo coordina? ¿Quién lo gestiona? El amor. No podía ser otro. Pero cuidado, el amor no es un sentimiento, es un principio. ¿Qué es un principio? Es cuando uno solo puede hacer una cosa. El amor que puede hacer, solo puede amar. ¿Sabéis que en la vida los seres humanos tenemos un principio de vida? Lógicamente al margen del dador de la vida, que es Dios. ¿Cuál es el principio? Es la respiración. Es lo único que tú no puedes dejar de hacer. Porque si tú dejas de respirar, ¿qué ocurre contigo? Que te mueres. Tú puedes, por una dieta, dejar de comer. Tú puedes seleccionar, pues, como esto o como lo otro. Tú puedes quitarte la ropa en verano porque hace mucho calor o ponértela, pero la respiración tú no la puedes variar. El principio de la vida en el hombre, al margen de Dios, lógicamente estamos hablando, el principio es la respiración. Ante cualquier peligro, lo primero que buscará será respirar. Y una persona cuerda respira, porque sabe que si no respira, lo demás no vale nada. Así que el papel del amor es que haya paz en el corazón. Tercera cosa, cómo Dios gestiona el espíritu, la dimensión espiritual del hombre, dándole vida. La vida no es una moneda que Dios te da y si no te la gasta, las tienes. Así que no, Señor, ya tengo vida. No me lo he gastado, tengo vida, no me des vida, tengo vida. No. La vida no funciona así. La vida es un constante fluir. Cada segundo Dios te da la vida. Pero cuando hablamos de que Dios nos da la vida, en realidad, ¿qué estamos hablando? Dios nos da el amor. Porque vida y amor son dos términos que no se pueden separar. Dios es vida y Dios es amor. Si tú separas los dos, los destruyes, porque la vida sin amor no es vida y el amor sin vida no existe. Así que cuando Dios da vida, lo que está dando es amor. ¿Y sabes cuál era el plan original de Dios? Que la dimensión espiritual fuese la dueña del corazón y de la mente. Y cuando esto funcionaba así, ¿qué ocurría? Todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Todo funcionaba bien. El corazón estaba en paz. Porque el amor hace estar en paz al corazón. Tú sabes que cuando alguien te trata con cariño, tus sentimientos y tus emociones están tranquilas. Pero cuando alguien te trata con injusticia, ¿qué ocurre? Los sentimientos y las emociones se sublevan. Así que el corazón, los sentimientos y las emociones estaban en paz. Cuando el corazón está en paz, la mente funciona bien, funciona en positivo. Y entonces el hombre era feliz. Esta es la forma de funcionar del hombre antes del pecado. Todo estaba en su sitio. ¿Por qué era feliz? Porque todo funcionaba bien. ¿Y por qué funcionaba bien? Porque Dios lo suministraba todo a través de la vida o a través del amor. ¿Qué ocurre cuando entra el pecado? El pecado lo primero que hace es separar al hombre de Dios. Esa es la mayor catástrofe. Porque todo en el hombre dependía de Dios. Cuando el pecado lo separa, todo se estropea. Y ahora lo vamos a explicar. ¿Qué ocurre cuando el pecado es separado, separa al hombre de la fuente de la vida? Primer resultado, el hombre tenía que morir.
Si tú te separas de la fuente de vida, se acabó. Si yo quito un enchufe, la luz se apaga. La pregunta es, ¿por qué no murió? Porque Dios le aplicó el plan de la salvación. ¿Y el plan de la salvación en qué consiste? En la gracia. La gracia te permite vivir. Pero atención, hay una enorme diferencia en vivir por gracia a vivir con amor. La gracia solo te permite vivir, pero no te llena. El amor te llena. Así que una vez que nos separamos de Dios, lo primero que perdimos fue el amor. Y en lugar del amor, ¿quién vino? El egoísmo. Y cuando entró el egoísmo, ¿qué produjo en el corazón? Quitó la paz y llegó la guerra. Y cuando el corazón no está en paz, ¿qué ocurrió? Que el cerebro dejó de funcionar bien y empezó a funcionar mal. Empezó a funcionar el negativo. Querido hermano, Dios nunca hizo una mente para albergar pensamientos negativos. Dios nunca hizo un corazón para tener las emociones y los sentimientos en guerra. Por eso, ¿qué ocurrió? Que el hombre enfermó y entonces dejó de ser feliz. Simplemente ocurrió esto. Ahora fijaos, cuando Dios define la situación del hombre, y lo vimos en el trimestre pasado, capítulo 1, versículo 5 de Isaías, ¿cómo define al hombre? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esta es nuestra realidad. Y ahora vamos a poner dos ejemplos. En este mundo hay pecadores y pecado. Dios nos dice, oye, estad atentos a esto. Hay que amar al pecador y hay que odiar al pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo lo hacemos nosotros? Cuando alguien te hace daño de verdad, ¿qué te sale? Te amo. Oh, el corazón se revela y la mente también. Si tú te das cuenta, nuestra naturaleza es que cuando alguien falla y me hace daño, yo odio a ese hombre. ¿Pero por qué lo hago si Dios me dice que lo tengo que amar? Que lo que tengo que odiar es el pecado. Amigo mío, porque mi corazón y mi mente no funcionan. Están enfermos. El pecado los ha deteriorado. No funcionan. Otra cosa, en esta vida hay amigos y enemigos. Hay personas que te quieren y te tratan bien, y hay personas que no te quieren y te tratan mal. La orden de Dios es ama a los dos. ¿Y qué ocurre? Si tú no tienes ningún enemigo ahora, tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Si a ti nadie te ha hecho daño, es que tiene que ser así. El problema es cuando alguien te haga daño, pero daño de verdad. No me estoy refiriendo, oye, mira, este me ha quitado una manzana. No, cuando alguien te hace daño de verdad. ¿Qué ocurre? Entonces empiezas a entender tu naturaleza. Porque del corazón te convulsiona. Y la mente piensa bien, no puede. Son pensamientos malos. Y como muchos, ¿sabes a lo que llegamos, Señor? Señor, yo no lo deseo ningún mal, pero por favor, no me pidas que le ame, porque no puedo. ¡Qué gran verdad! ¿Y por qué actuamos así? Porque el corazón no funciona y la mente tampoco. Y cuando están enfermos, no podemos ser lo que nos gustaría ser. Por eso el pecado nos dejó dos secuelas tremendas. Primero, nos separó de Dios. Nos separó de Dios. Segundo, hizo que nuestro corazón estuviese gobernado por el egoísmo. ¿Cómo podemos funcionar así?
El dador del amor que serena mi corazón no lo tengo. Y el corazón rebelde estropea esta. Y yo me convierto en un enfermo que le gustaría ser sano, pero no puedo. ¿Tú te das cuenta? Y ahora vamos a adentrarnos en Jesús. ¿Quién fue realmente Jesús? A mí me gusta recordar el segundo sermón. Claro, voy a decir algo diferente, ¿no? Pero recordáis que dijimos que Jesús tenía un título, el unigénito. Y el unigénito no significa hijo único. El unigénito significa el único en su género. No hay nadie en el cielo. No hay nadie en el universo. No hay nadie en esta tierra que se parezca a él. Hablamos de que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Yo no sé por qué, pero nosotros los creyentes, los adventistas, hacemos mucho hincapié en la naturaleza humana. Y discutimos, sí, pero ¿qué tipo de naturaleza tenía Jesús como hombre? ¿Y sabes que nos equivocamos al hacer esto? Porque cuando hacemos mucho énfasis en una de sus naturalezas, desequilibramos la misión de Jesús. Las dos naturalezas eran imprescindibles. La pregunta no es ¿qué naturaleza tenía Jesús? La pregunta correcta es ¿por qué Jesús tenía dos naturalezas? Esa es la pregunta. Porque cuando uno se pregunta ¿por qué dos naturalezas? Puede entender qué ocurrió en aquella cruz. Vamos a ver la naturaleza divina. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Era necesario que el Salvador fuese Dios? Y tenemos esta cita. La ley de Jehová era tan sagrada que el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Pero el Hijo de Dios podía ofrecer por el hombre, una expiación que el Señor podía aceptar. Esta cita, ¿qué me clarifica? Que la ley de Dios es tan exigente, que solo Dios puede expiar la culpa. Así que Jesús, para salvar como Salvador, tenía necesariamente que ser Dios. Pero ahora vamos a ver la naturaleza humana de Jesús. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿Es que era necesario que Jesús fuese hombre? Y el otro día, cuando hablamos de por qué vino Jesús a esta tierra, recordáis que dijimos que Jesús vino a esta tierra para responder a dos contextos diferentes, pero que confluían a la vez. ¿Recordáis esto? Esto es importantísimo. Jesús vino a esta tierra, yo lo repito, para responder a dos contextos diferentes que confluían a la vez. Primer contexto, el cielo y el universo. Y yo repito, el cielo para mí es el mundo angelical y el universo son los planetas donde Dios creó vida. ¿Cuál era la función de Jesús frente al cielo y al universo? Aclarar. Porque había una acusación muy clara, la ley no puede cumplirse. Y estamos hablando siempre en el contexto donde no había pecado. La ley no puede cumplirse. Y Jesús dijo, la ley puede cumplirse. Pero entonces surgió la pregunta, si la ley puede cumplirse, ¿por qué la raza humana pecó? Así que Jesús tiene que venir como hombre para aclarar delante del universo y de los ángeles que Adán pecó porque decidió pecar, no porque no pudiese enfrentar o resistir la tentación. Por eso, Pablo, que lo dijimos en la segunda charla, presenta a Jesús como el segundo Adán. El primero fracasó, pero el segundo venció. ¿En las mismas condiciones? Sí y no. Porque hay otra cita que luego lo veremos. Segundo contexto. En la tierra estamos nosotros, los pecadores.
Así que entonces, fijaos en este texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús tenía que venir como hombre para nosotros. ¿Por qué? Porque tenía que identificarse con los pecadores. El texto recalca esto, para compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué es compadecerse? Es entender y estar dispuesto a ayudar. Cuando tú le pides a una persona, por favor, ten compasión de mí, ¿qué le estás pidiendo? Dos cosas, compréndeme y ayúdame. Así que el texto, cuando dice que tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse, significa que nos entiende y está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él estuvo aquí como hombre. Ahora, en igualdad como Adán, vamos a ver, he dicho sí y no, porque hay otra cita que yo no sé por qué hay tanta discusión sobre esto, que la hermana White deja claro. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie humana se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Así que Jesús vino con una carne debilitada. Pero, volvemos al texto anterior, no nos confundamos, no como nosotros, porque el texto anterior dice, pero sin pecado. Todos nosotros somos pecadores. El único que no fue pecador fue Adán. Me refiero antes de comer del fruto. El único. Todos los demás, por nacimiento, somos pecadores. Jesús vino sin pecado, es decir, vino como Adán, sin pecado, pero con la debilidad de 4000 años de pecado. ¿Entendemos esto? Porque a veces discutimos, ¿qué hay que discutir? Jesús fue el segundo Adán, donde uno falló, el otro venció y demostró al universo que Adán no necesitó pecar. Pero Jesús tenía una desventaja en relación con Adán, y es que su carne estaba debilitada por 4000 años de pecado. Y ahora pasamos a la parte más importante del sermón de esta mañana. ¿Quién murió en aquella cruz? ¿Sabéis que nosotros está el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios? Y nosotros solemos pensamos decir, ¿quién murió? ¿El hombre o Dios? Y decimos, ¿el hombre? ¿El hombre? ¿Y por qué decimos el hombre? Porque Dios no puede morir. ¿Tú te acuerdas que el primer día hablamos de los problemas para entender el plan de la salvación? Y dijimos que el primer problema que mencionamos era la razón. Y dijimos que cuando nos pusiésemos a explorar, a estudiar este tema, nos encontraríamos frente a planteamientos o afirmaciones que la razón rechazaría. Dijimos que comenzaríamos por un punto, iríamos recorriendo un camino y en algún punto del camino nos encontraríamos con una contradicción, algo que la razón dice, no, eso no puede ser. Pero dijimos algo importante, en ese momento nos encontramos en un momento crucial, porque en ese momento estamos delante de una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sigo avanzando o me quedo? ¿Acepto o no acepto? ¿Creo o no creo? Eso lo podemos hacer aquí. Si tú te guías de la razón, dirás, Dios no puede morir. Así que, ¿quién murió en aquella cruz? Jesús hombre. Recuerda, el plan de la salvación va más allá de la razón. Por eso yo te invito a que seas valiente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar 2 citas del Espíritu de Profecía y 2 versículos de la Biblia. Y luego que cada uno saque sus conclusiones. Primera cita. La ley de Jehová era tan sagrada que el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Bueno, aquí lo que nos dice es que un ángel no podía ser nuestra salvación porque no tenía nivel, no servía. Pero claro, podemos decir, pero es que Jesús, hombre, era más que un ángel. Los ángeles no, pero Jesús, hombre, sí. Bueno, es una posibilidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Coger otra cita que tenga el mismo contexto y que nos dé más luz. Y esta es la cita.
La transgresión fue tan grande que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Nada, fuera de la muerte de su Hijo, del Hijo de Dios, podía pagar la deuda y salvar al hombre. ¿Quién murió? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del hombre? ¿Jesús Dios o Jesús hombre? Vamos a la Escritura. 2 pasajes, 2 textos bíblicos buenísimos. El primero es el que todo el mundo se sabe, se lo aprendió desde el principio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así que, ¿quién tenía que morir? El Hijo de Dios. Pero cuando vamos a la Escritura nos encontramos con este otro pasaje. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado y ser muerto. ¿Y qué dice este texto? Que murió Jesús hombre. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que decir? Pues lo que tenemos que decir es que murieron los dos. Y aquí es donde puede venir... ¿Sabes cómo se clarifica todo? Cuando nosotros nos adentramos, profundizamos e intentamos descubrir quién era realmente Jesús. Nosotros aceptamos que Jesús era Dios y que Jesús era hombre. Cuidado, lo aceptamos por fe, la razón no. Pero como tenemos fe, era Dios, era hombre, era totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Sabes dónde está el problema? Que nosotros entendemos que Jesús tenía 2 naturalezas juntas, pero separadas. Así que si quieres ver la divinidad de Jesús, mira hacia la izquierda. Y si quieres ver la humanidad de Jesús, mira hacia la derecha. Juntas, pero separadas. La pregunta, ¿esto realmente es así? Y yo en lo que he investigado, te digo, no. Entonces, ¿cómo funciona? La naturaleza divina se une con la naturaleza humana y forman una sola naturaleza, que es, Jesús es divino humano. No divino y humano, divino y humano. ¿Por qué Jesús tendrá la humanidad, el cuerpo de hombre durante toda la eternidad? Yo he escuchado respuestas y me han dicho, porque después de lo que pasó por el hombre es al que más ama. Y en una demostración de su amor, mantiene su cuerpo de hombre. Hombre, yo entiendo que esta respuesta tiene un sentimiento bueno, pero si ahora nos ponemos a pensar, Dios no ama más a unos que a otros. Dios ama a todos por igual, pero con un amor grandioso. La respuesta no es que Él seguirá teniendo un cuerpo humano por la eternidad porque se identifica con nosotros y nos ama. No. ¿Sabes por qué tendrá un cuerpo por la eternidad? Porque cuando se hizo hombre, la divinidad se unió con la humanidad y nunca más se separarán. Vamos a ver algún detallito más por si alguien todavía dudase. La hermana White considera esto, oye, de una forma, pero muy clara. Fijaos, cuando el hombre pecó, la divinidad se reunió para decidir qué hacer. Oye, ¿salvamos o no salvamos al hombre? Atención, fueron necesarias 3 reuniones y a la tercera reunión el Padre accedió a que Jesús viniera. La pregunta es, ¿por qué en las 2 primeras no? ¿Es que tú crees que el Padre no nos amaba lo suficiente? No, Dios nos amaba de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos amaba tremendamente. ¿Cuál era el problema? Fíjate, mira esta cita. ¿Piensas tú que el Padre entregó a su Hijo sin conflicto alguno? No. Esto no es un error de escritura que he repetido 2 veces el no. Si tú coges el texto bíblico en Historia de la Redención, página 46, verás que se dice no, como un énfasis en que el Padre lo pasó mal. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable
o daría a su amado Hijo para que muriera por él. ¿Por qué? ¿Por qué se lo pensó? Porque, amigo mío, salvar al hombre no era un préstamo. Hijo, tú ve allí, salva al hombre, vuelves y vuelves a ser el de siempre. Ir a salvar al humano, a la raza humana, implicaba una pérdida, una limitación por la eternidad. Y es que el Hijo de Dios uniría al Hijo del Hombre su naturaleza de forma que dejaría de ser solamente Hijo de Dios. Su humanidad se unió tan estrechamente que Jesús era divino humano. Divino humano, no divino y humano. Por eso el Padre tuvo que pensarlo, porque eso tenía un precio tremendo. Y por eso durante la eternidad, por amor nuestro, Jesús se limitó para siempre en el espacio. Por eso, cuando te pregunten quién murió en una cruz, por favor, no te quedes diciendo el hombre. Murieron los dos. Y la muerte supuso perder para Jesús, porque Él aprendió siempre que para ganar hay que perder. Y cuando uno descubre esto, uno no puede por menos que decir gracias, Señor. Porque no fue un préstamo. Haces, vuelves y todo igual. Si vas, ya no serás el mismo. Y a pesar de eso, vino. Y yo quiero terminar. Y quiero terminar con este texto tan significativo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que este texto me sugiere una pregunta importantísima? La pregunta es esta: ¿salvarse es fácil o difícil? ¿Qué pregunta? Porque yo en teoría puedo decir, fácil. Pero vamos a la realidad, por favor, hermanos, vamos a la realidad. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Todos tenemos una montaña de condiciones. Si tú quieres salvarte, tienes que guardar la ley, tienes que ser obediente, tienes que ser fiel, tienes que negarte a ti mismo, tienes que cambiar, Me gusta el texto porque compara, pone al mismo rasero lo que ocurrió en el desierto con Israel, con los hebreos, y lo que ocurrió en la cruz cuando Jesús fue crucificado y muerto. Muy rápido yo resumo, digamos, la experiencia del desierto por si alguien no la conoce. Dios durante 40 años nunca abandonó su pueblo. Le protegió, le guardó, le dio. Fijaos, su vestido no envejeció, sus zapatos no se estropearon, no hubieron peligros. Dios protegió, pero el pueblo de Dios siempre se quejó. ¿Está Dios con nosotros o no está con nosotros? Y llegó un momento en que Dios dijo, mirad, para que os deis cuenta de mi protección, un día os la voy a retirar. ¿Y qué ocurrió? Apareció el peligro del desierto, que además del sol y del agua, son las serpientes venenosas. Así que nunca les habían mordido, pero ese día Dios retiró la protección para que el pueblo se diese cuenta que le estaba protegiendo. Y las serpientes, las víboras, empezaron a morder al pueblo y el pueblo empezó a morir. Y morían tantos que fueron alarmados a Moisés y dijeron, ¿qué hacemos que perecemos? Moisés fue a Dios y le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta en medio del campamento, en una cruz, y todo el que la mire se curará. ¿Qué tenía que hacer una persona
allí en el desierto para curarse? Mirar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Creer. Así que mirando en el Antiguo Testamento se vivía y creyendo en el Nuevo Testamento se salva. Uno se salva. Yo pregunto, ¿son iguales las dos experiencias o son diferentes? Son exactamente iguales. Porque fíjate bien la relación tan bonita que tienen. Para mirar, tenían que creer. Si tú vas al texto bíblico, te darás cuenta que muchos no miraban. ¿Por qué no miraban? Porque no creían. Se dejaban llevar de la razón. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver? Me ha picado una serpiente, tengo un veneno dentro. ¿Qué tiene que ver mi problema con mirar una serpiente de bronce? Ninguna. Así que, como no me creo eso, no la miro. Todos se murieron. Los otros decían, yo tampoco lo entiendo. Yo no entiendo qué tiene que ver esto con lo otro, pero yo creo lo que Dios le ha dicho a Moisés, así que miro. Todos los que miraban se salvaban. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo se justifica o cómo, no sé ahora la palabra, justificar o cómo, no me sale la palabra, cómo justificamos que alguien tiene, que su creencia es verdadera y no es falsa? Y nosotros decimos, es muy fácil la evidencia. Si tú has cambiado, tu creencia es verdadera. Si tú sigues fallando, tu creencia es falsa. Hermanos, ¿sabéis que esto no es así? El cambio, la obediencia, el guardar así o asá, el cambiar, es consecuencia de la creencia, es decir, está después. Yo lo que estoy preguntando es, ¿qué es lo que determina que una creencia sea verdadera o no? No tiene nada que ver con las consecuencias de creer, sino, ¿sabes cuál es la diferencia? Que uno mira. Si tú quieres saber si tu creencia es verdadera, no lo mires en qué haces, sino qué miras. Si cuando tú caminas por la vida, ante cualquier decisión dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? Es que crees. Si cuando tú pecas reconoces, te arrodillas y dices, Señor, perdóname, ¿qué estás haciendo? Estás mirando al Salvador. Eso significa que tú crees. La creencia verdadera no se determina, no se justifica por qué haces, sino si miras o no miras. Lo otro vendrá después. Y ahora fijaos, me gustaría resumir el plan de la salvación con dos planteamientos. Primer planteamiento, el plan de la salvación es el plan perfecto de Dios. Y ese plan perfecto es dado a personas imperfectas. ¿Qué significa que el plan de Dios es perfecto? Que no le falta nada ni le sobra nada. Es un plan hecho para salvar a pecadores, no a santos. Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dijo, yo soy el primero. Si alguien cree que no es pecador y que es santo, el plan de la salvación no es para él. El plan de la salvación es perfecto para el pecador, el que se siente débil, el que sigue luchando, el que gime, el que ora. Ese es el plan de salvación y es perfecto. El problema, ¿sabes dónde está? Que nosotros somos imperfectos. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre pondremos pero. Pero. Por eso, yo tengo la sensación que nosotros complicamos mucho el plan que Dios hizo para salvar. Y yo quiero terminar como empecé. Cuando vengas delante de tu Dios, sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que Dios necesita escuchar de tus labios? Solo dos palabras: perdón y gracias.
Porque cuando uno menciona estas dos cosas es que mira a Jesús y su creencia es verdadera. No estamos hablando, pues aquí, ancha es Castilla, que cada... No estamos hablando de eso. No distorsionemos un plan perfecto metiendo cosas que están fuera de lugar. Hablamos de la gente sincera que lucha, pero que por su debilidad cae. Y cuando ese hombre dice perdón y gracias, el Señor no necesita más, porque lo demás lo hizo Él. Y la última frase de esta mañana. Yo creo que todos tendríamos que aprender a hacer una oración. Y la oración es esta. Señor, enséñame a aceptar tu plan, aunque yo no lo entienda. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire estarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te
en